todas las escrituras lo que de él decían. Llegaron a la aldea donde iban, y él hizo como que iba más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde, y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido Simón. Entonces ellos contaron las cosas que habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Padre, te doy gracias por esta tu palabra, Señor amado, que esta palabra sea de edificación para cada uno de nosotros, que tenemos la esperanza no en el hombre, no en el gobierno, sino en ti. Y por eso hemos creído en tu palabra, y por eso que estamos en este lugar, para aprender, Señor, y ser consolados por tu palabra. Tu bendición sea sobre cada uno de nosotros, Padre, en el nombre de Jesús. Tomen asiento, hermano, Dios los bendiga. Bien, el único evangelio que habla de estos discípulos que iban a camino a Emaús, habla aquí de que estaba a 70 estadios, más o menos, para que podamos entender. Un estadio que tenía 180 metros, como 1300 metros más o menos, como de aquí a la Panamericana, para que podamos entender que estaba Emaús. Eran discípulos y caminaron de Jerusalén hacia allá. Y cuando iban en el camino, iban tristes estos discípulos porque se había muerto su maestro. Amén. Tal como decía la palabra, un profeta, que no había ninguno como él se había levantado, poderoso en palabra. Cuando habla en palabra, que se cumpla la palabra, a eso se refiere. Y las maravillas que hacían, porque todos los discípulos que estaban detrás de Jesús esperaban muchas cosas de parte de Jesús, pero muchos estaban vedados. Vedados significa que tienen cegado el entendimiento para poder entender lo que está pasando en el momento, para que podamos entender. Y Jesús, antes de su muerte, muchas veces le habló que él iba a ser entregado a los gentiles y que iba a ser muerto y resucitar al tercer día. Pero ellos no entendían las veces que le habló esas palabras. Me refiero a los 12 apóstoles, no lo entendían, no le entraban en el disco duro para que podamos entender. Y estos discípulos que iban a Emaús, si usted ve a Cleofas, que es uno de los que iba caminando, porque el otro discípulo no sale el nombre, si usted lee la escritura detenidamente, se da cuenta que Cleofas, la esposa de él, estaba cuando crucificaron a Jesús. Está dentro de las Marías. ¿Acuerdan que están en hartas Marías? Bueno, una de las Marías era la esposa de Cleofas, para que uno sepa que estaban muy vinculados con Jesús. Amén. La escritura se habla muy poco de este personaje. El único que habla aquí es Lucas, el médico amado. Y como ellos le habían dado sentencia de muerte, bueno, ya era el tercer día, habían desilusionado, tristes, porque Jesús dice que iban muy tristes, caminando, esperaban que Jesús iba a redimir a Israel en ese tiempo, por todas las maravillas que ellos vieron. Pero estaba en la escritura desde Moisés, en los salmos y en los profetas, hablaban claramente que el Mesías tenía que padecer. Amén. El que más habla sobre esto, más claro, más certero y más detallado todo lo que pasa con Jesús, Isaías, en el capítulo 53, si usted lo quiere leer en su casa, está todo lo que va a pasar con el Mesías. Amén. Que va a ser experimentado en dolor, en quebranto, y habla un montón de cosas. Y habla muchas promesas de parte de Jesucristo para todo el pueblo de Israel. Isaías, el que más habla sobre Jesucristo, que tenía que padecer y que tenía que morir por muchos. Eso es lo que habla Isaías. Ahora, estos discípulos, lo que más me llama la atención es que iban muy tristes, y cuando Jesús se les llega caminando,
y empieza a escuchar lo que hablaban y empezó, como hablamos vulgarmente, a meter la cuchara. ¿Qué pláticas son estas? Que y tú eres el único forastero que no ha oído lo que pasó. ¿Qué pasó? Le dicen. Debe ser para la risa cuando uno lo ve. Y el mismo Jesús ya había resucitado y estaba con ellos y no le conocieron. Imagínense, no le conocieron, estando con ellos siempre, para que vean cómo estaban devedados. Y lo que me llama la atención de esto, hermano, es que Jesús, a todos sus discípulos, él tuvo que hablar con ellos después que resucitó. ¿Por qué? Una, para empoderarlos; otra, para darle a conocer y abrirles el entendimiento, porque les abre el entendimiento. Si ustedes leen la Biblia se dan cuenta que después les abre el entendimiento para que entiendan todo lo que se estaba escrito en el Antiguo Testamento. Acuérdense que el Nuevo Testamento todavía no había sido escrito. ¿Ven? Ellos solamente tenían el Antiguo Testamento. Todavía no había sido escrito el que tenemos nosotros. Y por eso que tenemos nosotros una perspectiva más como dijera, más panorámica de todo lo que pasa. Pero ellos no la tenían. Amén. Me refiero a los evangelios. Pablo todavía ni aparecía en todo esto, porque Pablo aparece mucho después. ¿Qué es lo que pasó con esto? Lo que quería hacer Jesús: consolar a sus discípulos. Amén. Afirmar su fe, porque su líder había muerto. Amén. Y como él le había prometido que iba a resucitar, y resucitó. Ahora, por eso que les abre el entendimiento, para que ellos no perdieran la esperanza. Amén. Que ellos tenían que predicar el Evangelio. Si usted lee después todos los evangelios, cuando terminan, excepto Juan, hablan de la Gran Comisión. No sé si han leído la Gran Comisión. ¿Amén? Bueno, en la Gran Comisión, él más encima habla de que los van a empoderar y que hay una promesa. ¿Ah? La promesa del Padre, por eso le dice: vayan al aposento alto, que van a ir la promesa del Padre, donde van a ir el Espíritu Santo y van a ser empoderados de parte de lo alto. ¿Amén? Eso está profetizado en Joel, ya lo hemos leído otras veces, en el capítulo 2 de Joel, habla de la venida del Espíritu Santo. El Espíritu Santo se le habla como el Consolador, se le habla el Espíritu de verdad, también se le llama el Espíritu Santo, que es más conocido. Tiene varios nombres. Amén. Y eso la iglesia se tenía que empoderar con el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque dice que él no iba a revelar todas las cosas, no algunas. Ojo, lea bien cuando lea la Escritura, dice que todas las cosas. El Espíritu Santo le iba a enseñar todas las cosas. Cuando nos habla de todas las cosas, hermano, cuando nosotros no tenemos una habilidad, se la podemos pedir a Dios y Dios nos la va a dar. Amén. Amén. De cualquier área. De cualquier área. Ahora, ¿cuál es el motivo del Espíritu Santo que viniera sobre el creyente? Para afirmar la fe, para guiarnos, para enseñarnos, discipularnos, amén, y ministrarnos. Si usted lee las cartas paulinas, se da cuenta que el Espíritu Santo intercede por los santos con gemidos indecibles, dice la palabra de Dios. Amén. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando nosotros buscamos de la palabra, buscamos del Señor, el Señor se empieza a manifestar en cada uno de nosotros. Pero tiene que haber un interés. Ojo, si usted no tiene interés, me refiero, si usted está afanado por las cosas de este mundo, trabajólico, que todo tiene que trabajar, pues tiene que mantener el hogar. Yo, gracias a Dios, ya no trabajo. Pero todos tenemos que trabajar porque tenemos que pagar cuentas, ¿o no? Hay que pagar la luz, el agua, el teléfono, el que tiene cacharro tiene que pagar, no sé, por revisión técnica, benzina, permiso de circulación, todo eso. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros tenemos que subsistir, pero no nos tenemos que afanar. ¿Amén? Ya hemos hablado de Marta, ¿no es cierto? Sí. Tenemos que ser como María. María era la que se ganó la mejor parte. ¿Por qué? Porque escuchaba la palabra de Dios y estaba a los pies de Jesús, escuchando ahí, a lo mejor con la boca abierta, no sé, pero la enseñanza de Jesús. Nosotros tenemos que tener parte de eso. Tenemos que tener parte de María y parte de Marta. ¿Amén? Tenemos que tener cosas de Marta también, porque dice que ella se encarga de todas las cosas. ¿Quién se encarga de todas las cosas si todos nos ponemos a predicar? ¿Quién va a hacer el almuerzo? Y los míos, todos tienen son todos buenos para el diente los que están aquí. Amén, ¿ves? Bien, ahora el motivo de esto, quiero hablar una cita. Voy a leer una cita de Juan 21.
aquí se le aparece a otros discípulos, que son los famosos apóstoles. El capítulo 21 de Evangelio según San Juan, verso 12, dice así: les dijo Jesús, venid y comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Esta era la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Amén. Ya era la tercera vez que a sus discípulos se les manifestaba. Acuérdense que había uno medio incrédulo. ¿Se acuerdan de ese apóstol? Tomás. Se habla muy poco en la Biblia de Tomás. Este Tomás había dicho, porque se le había aparecido a los otros 10, ya Judas Iscariote se había suicidado, y se le había aparecido a 10 de sus discípulos Jesús, pero justo este no estaba. Me refiero a Tomás. Entonces cuando le contaron a los discípulos que habían visto a Jesús, él no creyó. Dice que si yo no le viere y metiere mi dedo en su mano, mi mano en su costado donde fue traspasado por la lanza, dice, no creeré. Y aquí en este evangelio el único que habla de eso es el evangelio según San Juan, que se le aparece Jesús, amén, y solo esto se le apareció para que él creyese, amén. Le dice, ven Tomás. Yo creo que lo miraba así. Una de las cosas que les revela Jesús, porque ellos pensaban que era espíritu, y los espíritus, se era bien claro Jesús, que los espíritus no se pueden tocar ni ver, amén. ¿Quedó claro, no? No se pueden tocar ni ver. Mas este le dijo, ven para acá, mete tu dedo en mi mano y tu mano en mi costado. Dice que él dice, se arrodilló, dice, Señor mío y Dios mío. Y Jesús le contesta, porque me visteis, creíste. Más bienaventurados los que no me vieron y creyeron. Ahí estamos nosotros. Ahí estamos nosotros. ¿Ven? Nosotros no hemos visto a Jesús resucitado, pero hemos creído. Y mora el Espíritu Santo en nosotros y que da testimonio a nuestro espíritu que Él resucitó. Amén. Y el Espíritu Santo es el que gobierna la iglesia, aunque a veces los pastores no se someten mucho, son medio duraznos. Amén. Igual tiene paciencia. ¿Sabe usted que tiene mucha paciencia? Dios con cada uno de nosotros. Somos medio queso de mecha. Si le da la escritura y se da cuenta que si los apóstoles eran queso de mecha, ¿qué hagamos para nosotros? Que anduvieron con él. ¿Anduvieron con él o no? Sí, anduvieron con él. Y así todos tenían sus controles. Ahora, ¿cuál es la labor del Espíritu Santo en el creyente? Es cambiarnos. ¿Se acuerdan cómo era Pedro? Cuando retaron a Jesús, sacó la espada y le cortó la oreja a Marco, ¿no? ¡Fua! Marco se quedó sin oreja. Más Jesús, misericordioso, acuérdense que estos venían con palo, con antorcha, que dieron de mucha raptar a Jesús. Dice que tomó la oreja y se la pegó con la gotita. Y quedó restablecido. Todos sabemos que a alguien que le cortan es difícil que se la pongan así bien, ¿o no? Y así todos no se dan cuenta. Como por eso le digo yo que tenemos que ser creyentes, no incrédulos. Aunque ahora es medio difícil con todo lo que andan haciendo, todo lo que está pasando en el mundo ahora. Se pone medio duro el corazón. Que no sea así con nosotros, ¿no? Ahora, ¿por qué quiero hablar de esto de la consolación que hace Jesús con sus discípulos? Que en este tiempo nosotros estamos pasando por muchas cosas, ¿amén? Difíciles, y necesitamos que el Espíritu Santo nos consuele. Porque hay muchas cosas que a los creyentes les suceden y que no estamos exentos, porque de repente creemos que porque somos hijos de Dios, estamos exentos, ¿o no? Sí, muchos creen que están exentos. No, hermano. Si la única diferencia entre nosotros y el mundo es que nosotros hemos creído y que para nosotros con misericordia. Eso es lo que aprendió a través de todos los años. ¿Les quedó claro, no? Amén. Amén. Pero no van a suceder las mismas cosas que los otros. Amén. Entonces, para nosotros es con misericordia. Y la única diferencia es que ellos están perdidos y que nosotros somos salvos. Es la única diferencia. Nosotros hemos creído y ellos no.
Y podemos ver también en la Escritura cómo Dios consuela a muchos de sus profetas. ¿Se acuerdan del profeta Llorón? Jeremías. El Señor siempre tiene que hablarle. No voy a hablar más de tu palabra. Estaba pero aburrido con el pueblo de Israel. Aburrido. Más el Señor dice que los sedujo. ¿Sabe lo que es seducir, cierto? Bueno, los sedujo. Él dice, me sedujiste. ¿Cuántos quieren que el Señor nos seduja? Amén. Tenemos que ser sensibles, hermano. De repente somos duros para sentir la presencia de Dios. Tenemos que buscar más de Dios, dejar un poquito más la tele al lado y buscar más de Dios. Tenemos hartos personajes, tenemos a Josué también, cuando muere su líder, me refiero a Moisés, y le dice, Dios, mira que te mando que te esfuerces, que seas valiente, así como estuve con mi siervo Moisés. Mire lo que le dice el Señor para consolarlo. Así como estuve con mi siervo Moisés, así estaré todos los días de tu vida. Mire lo que dice. Y ahí le habla de las leyes, átalas a tu cuello. Amén. Cuando está hablando, no que se lo va a poner aquí en el cuello, hermano, con un collar. No, está hablando de hacer la escritura, los mandamientos, los preceptos que le había entregado a Moisés en el monte. ¿Para qué? Para que le fuera bien. Si eso se trata, para que le vaya bien. Si usted lee el Deuteronomio, todas las promesas que hay de Dios son como 14. Las promesas que hace de Dios para todos nosotros. Y son el doble las maldiciones. Y también son las maldiciones para los judíos. Ojo. ¿Cuándo pasan las maldiciones? Cuando usted se rebela contra Dios. Cuando usted hace lo contrario, hermano. Mire, le voy a contar un testimonio, lo voy a hacer cortito, es doloroso el testimonio, pero es una verdad y hay que contarle. En nuestra familia sucedió algo bien fome. Tenían un terreno, lo sirvieron de aval. El hijo de un personaje que es cristiano, igual que nosotros, también es pastor, y que veraneamos juntos en la casita de la pradera ahí en la playa. Y me decía mi hermana, porque mi hermana me decía que Dios no iba a permitir que remataran esa propiedad. Pero hay una palabra, hermano, por eso es que es bueno saberse la Escritura. Usted no puede abolir la ley de Dios. Si usted no hace la voluntad de Dios, lo que está escrito, Dios se desentiende de usted. ¿Sabe lo que es eso, cierto? Haga lo que quiera. Bueno, cuento corto para que podamos entender. Ella me decía, mi hermana, no, Dios no va a permitir que salga a remate la propiedad. A mí la palabra me enseña, hermano, no debáis nada a nadie. No pagar una deuda era re chica la deuda. Chica, comparado con lo que valía el terreno después rematado, podían rematar. Y ahí uno se da cuenta, hermano, aunque sea pastor, aquí las jinetes no sirven, hermano, cuando usted no hace la voluntad de Dios. ¿O no? Las jinetes no sirven, ¿no? Puede ser apóstol, puede ser, no sé, ahora hay uno que se declaró apóstol de apóstoles. Ese ya es más grande. Aquí ya tuvimos uno, pero era un general, capitán general. ¿Se acuerdan de eso? No tengo todo identificado, señores. Sí, para diferenciarse de los otros, se nombró capitán general, igual que Bernardo Gil. Claro, y ahora este apóstol también se llama apóstol de apóstoles. ¿Se da cuenta? Bueno, menos más que aquí el que más escribe la palabra y era humilde era el apóstol Pablo. Y el que más escribió en la Biblia, de los escritores que hay aquí, por eso menos más que viene a la escuela de la Biblia, y aprendí eso. 13 cartas paulinas. El que más escribió y el humilde. Aunque lo hubiera hecho todo, dice, aunque lo hubiese hecho todo, siervo inútil soy. ¿Qué más humilde que eso, hermano? Yo no le llevo ni a los callos al apóstol. Por eso hay que tratar de ser humilde. Tratar, digo, porque es difícil ser humilde. ¿O no? Todos tenemos algo de humilde. Para que Dios no nos mire de lejos. ¿Amén? Bien, sigo con este Josué.
Dios lo anima, lo anima. Ahora, ¿se mandó con Doro Josué? Claro que se mandó, pues si todos los días nos vamos a caer, no, si esta cuestión es re difícil no caerse. Se cayó David, y no una vez, se cayó hartas veces, ¿me entiendes? Pero ¿qué es lo que pasa con Dios? Dios siempre nos habla y nos quiere parar cuando nos caímos. Así es. ¿Amén? Si tú te sacas, se va a caer en mano, y no un porrazo, se va a dar todos estos porrazos durante la vida, porque usted no va a durar 10, 20 años, va a durar mucho más. ¿Me entiende? Y lo que tiene que ver con el mensaje es que Dios siempre nos va a animar, siempre está ahí para tirarnos la mano. ¿Amén? A pesar de las metidas de pata que hagamos. Lo he dicho otras veces, Dios tiene el plan B, C, D, tenemos 28 letras del abecedario. Siempre, porque siempre nos vamos a caer. Porque si usted fuera perfecto, no estaría aquí. ¿Le quedó claro? Si fuera perfecto, no estaría aquí. Somos imperfectos y necesitamos de la gracia de Dios, de la misericordia de Dios. Como estos discípulos, hermanos, que iban desconsolados, ¿y para qué cree que se le apareció Jesús? Animal. Y después, ¿cómo están? Contentos, contentos. Si ellos se volvieron a Jerusalén, si usted lee la Escritura, se volvieron después. Se devolvieron. O sea, caminaron de aquí a la carretera para que lo podamos entender. Llegaron allá y se devolvieron. Y se dieron cuenta que era verdad lo que le había dicho Jesús. Amén. Porque ellos no le creyeron cuando las mujeres fueron al sepulcro. Amén. ¿Se dio cuenta cuando lo digo, no? Y que no lo habían encontrado. Amén. ¿Y qué es lo que hizo Jesús? Y por eso que se le aparece 3 veces a los discípulos. Ahí se da cuenta uno. Esto eran porfiados. ¿Se da cuenta, no? Eran porfiados, ¿no? Porque con una vez que se le aparezca yo creo que es suficiente, ¿o no? No, se le tuvo que aparecer 3 veces. Y es más, la Escritura habla en el libro de Hechos. De hecho, no me acuerdo muy bien, pero ya lo leí otras veces. Dice que se le apareció a más de 500 personas. Amén. A más de 500, con pruebas, escuche bien, indubitables. ¿Sabe lo que significa indubitable? Que no hay duda. Amén. Se le apareció, ¿para qué cree usted? Para fortalecer a los discípulos. Para que la esperanza que tenían en él creciera y no menguara. Amén. Y eso es lo que quiere hacer el Señor con nosotros en este tiempo. Si nosotros, yo creo que todos tenemos problemas aquí, ¿o no? Todos tenemos problemas de distinta índole. No hablo de la economía, porque estamos todos medio mal de sacar. El país está mal. Si está mal el país, nosotros somos el país. ¿No? Vivimos en esta larga y angosta faja de tierra que empieza desde Arica hasta Punta Arenas. Y estamos todos metidos en este mismo cuento. Cuando está bien Chile, estamos todos bien. Pero en estos momentos, lamentablemente, estamos en un bajón. Pero el Señor nos advirtió de esto, ¿no? Sí. Hace 2 años que nos dijo esta cuestión que venía un bajón esta cuestión en la economía y que a muchos les iba a afectar el bolsillo. Que no se metieran en deuda, que no pudieran pagar, que cuidaran las pegas, que no fueran choros con los jefes, que no lo habían cortado. Todo eso nos advirtió, claro. ¿Por qué? Porque Dios nos habla antes de tiempo, a tiempo y después de tiempo para los porfiados. Porque si nosotros no hacemos caso a la palabra de Dios, Dios nos va a desechar en ninguna manera, pero sí vamos a tener que pagar los errores. Amén. Una mala decisión que usted toma, por supuesto que la va a pagar. Si esto no le va a salir gratis, pero sí, Dios le va a ayudar igual. ¿Ah? No va a ser así como el flaco decía, mira, cómo te caíste, tonta vas a acabar. ¿Se acuerdan? Si usted le contó la claro. No, Dios nos va a tirar siempre la mano. Vamos a caer, aunque andemos por la boca abierta. Nos va a tender la mano para ayudarnos. Amén. Siempre. ¿Sabe por qué? Porque la calidad de hijo no se pierde. Amén. Todos tenemos hijos aquí. Bueno, tienen hijos. Uno sale más viaracho que otro. Yo tengo 2 viarachos. Y ¿cómo se llama? Son hijos. Se comen todo lo que viene. Ahora se me comen las cuestiones mías. No sabía de quién era. No sabía de quién era. Estaba dentro del refrigerador. Y no sabían de quién era.
Y como no había nadie, me lo comí. Claro. ¿Se da cuenta, no? Y es lo mismo con el Señor. Somos hijos, por hermano. Hay muchas cosas que nosotros ignoramos como hijos. Me refiero como hijo de Dios. Por eso nosotros tenemos que saber cuáles son las promesas que hay para los hijos. Hay muchas promesas en la Biblia para los hijos. Y ahora si andamos en la voluntad de Dios, ahí ya cambia. ¿A cuánto que le gustaría que dijera Dios, este es mi hijo amado en el cual tengo complacencia? ¿A cuánto le gustaría que el Señor dijera eso? Amén. Amén. Gloria a Dios, hermano. Eso es lo que nosotros anhelamos. Si nosotros andamos en la perfecta voluntad de Dios, yo creo que estaríamos súper bien. Y por eso nos pegamos tantos porrazos, hermano. Porque somos, la Biblia le llama duros de cerviz, otro le llama hijos de desobediencia. Hay varios nombres, pero en el fondo es lo mismo. Pero Dios se agrada de los hijos obedientes. Aunque usted reclame, ¿eh? Porque Jesús da un ejemplo, dice del hijo que le dice que sí y no lo hace. Y el hijo que le dice, lo que me manda a mí siempre doy soy el goma. Siempre me manda a las cuestiones y reclama, pero lo hace. Y Jesús le dice, hace la pregunta, dice, ¿por qué hizo la voluntad? El que reclamó, por hermano, porque lo hizo. ¿Me entiende, no? O sea, aquí lo que importa, no importa si usted reclama, hermano, pero que lo haga. ¿Le quedó claro, no? ¿Por qué me mandan a mí? Tengo que cambiar el padre. ¿Por qué mandan al otro? Reclama, no, si no importa, si Dios no se enoja. Pero que lo haga. ¿Sabe con lo que se enoja hacer? Cuando usted dice que sí y no lo hace. ¿Le quedó claro, no? Cuando usted, Pastor Víctor, cuántas veces lo he dicho aquí de arriba del púlpito. Tenemos que aprender, po. Si lo hizo tantas veces para que aprendamos, somos medio duros. Cuando lo dice de nuevo, que no se nos olvide. Cuando venga al templo dice que venga mejor para escuchar, no para prometer, sino que para escuchar, porque usted, si promete algo a Dios, dice que usted no lo va a tener por inocente, se lo va a cobrar. ¿Amén? Así que mejor venga a parar la oreja, no venga a hablar cosas, Señor, yo te prometo, esto voy a hacer esto, otro. Si después no lo hace, cooperó, ya soltó la palabra. ¿Amén? Ahora quiero concluir con esto, hermano. El mensaje de este día es que Dios consuela a sus hijos. Amén. Dios, aunque usted haya hecho lo que haya hecho, hermano, Dios siempre está apto para escuchar nuestras oraciones. Gracias, Dice que Padre. su oído está atento Amén. al clamor que invoca su nombre. Aleluya. Así que si usted ha cometido un error, yo creo que todos lo hemos cometido, yo no estoy diciendo que yo no cometo, he cometido harto, pero ahí está la mano del Señor. Dice que Él está a la puerta y llama, si alguno oyere mi voz. ¿Me ha escuchado ese testimonio? Dice, está en el libro de Apocalipsis, yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oyere mi voz y abriere la puerta, entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. Así que, hermano, si usted ha tenido problemas, todos tenemos problemas. Si usted ha cometido un error, todos hemos cometido un error. Lo que sí sé y tengo tan claro es que Dios nos desecha. El otro día el jueves hablé sobre el rey David y el rey David habla un texto muy hermoso, hermano, que a mí se me grabó. Dice que a un corazón contrito y humillado Dios no lo desprecia. Está hablando de un orgulloso. ¿Amén? Está hablando al revés, el antónimo. Un corazón contrito y humillado dice que Dios no desprecia. Y habla de un corazón de que si está sucio, que Dios lo limpie. Límpiame con hisopo. Así le dice el rey David a Dios. Él sabía que había caído en transgresión. Inclusive más, si usted lee la historia de David en los Reyes, sale que prefiere que lo juzgue Dios, que Dios lo entregue a sus enemigos. ¿Por qué cree usted? Porque Dios es misericordioso.
dice que se duele del castigo. ¿Escucha bien? Se duele del castigo. O sea, imagínense, si nos castiga, Él sufre. ¿Me está entendiendo? Cuando el Dios nos castiga, nosotros sí nos va a castigar. Claro que nos va a castigar, sí. Pero Él se duele. ¿Pero por qué cree usted que nos castiga? Para enderezarnos. Amén. Si de eso se trata. ¿Usted le pega a su hijo porque usted le quiere pegar? ¿Cuándo le forramos los cabros? ¿Cuándo se portan mal? ¿O no? Y nos corrigen, ¿o no? Pues si no nos corrigen, ¿padre, qué va ahora? ¿Qué es lo que pasa con la delincuencia ahora? ¿Por qué tanta delincuencia? Porque los hijos no son corregidos por mamá. Hacen los cabros lo que quieren. ¿Amén? Así es, amén. La palabra habla. Si usted no lo sabe, claro, castigarlos con vara. A veces, bueno, ahora tenemos correa a la mano. Dice de castigarlos con vara. Pero no para destruirlo, sino para corregirlo. Porque si usted no castiga a su hijo, la Biblia dice que no le ama. El padre que no castiga a su hijo, no le ama. Eso le dice la Biblia, no mi hermano, por si acaso. Me está mirando feo. El papá aquí, que son muy... quieren ser mejor que Dios. No quieren corregir a los hijos. No, hay que corregirlo, hermano. Hay que pegarle su corrección para que ellos salgan derechitos y no se nos desvíen, no se nos vayan por el lado oscuro. Así que, hermano, este mensaje de la palabra del Señor, que Dios... he escuchado hermanos que dicen, a mí Dios no me escucha. ¿Ha escuchado a su hermano, no? Sí. Dios no escucha, hermano. Lo que pasa es que muchas veces Dios nos espera aquí nosotros si creemos lo que estamos orando o lo que estamos pidiendo. ¿Me está entendiendo? Nosotros pedimos y pedimos mal. Eso dice la palabra. Lo dice Jesús, no yo. Vosotros pedís y pedís mal. Y damos bien. Para que tengamos una palabra y una exhortación de parte de Dios y un bien para nuestras vidas, porque Dios quiere lo mejor para nosotros. Gracias, Señor. Dios quiere lo mejor para nosotros, hermano. Amén. Si usted lea la palabra y se da cuenta cómo animó a todo esto. Imagínense 3 veces aparecerse a los discípulos, a los 12 apóstoles. ¿Para qué cree usted? Para fortalecerlos, para animarlos, que siguieran adelante. Inclusive más, si usted lee el libro de Hechos, en una parte los meten a la cárcel y los azotaron, hermano, por causa de la palabra del Señor. No andaban haciendo cosas malas, al contrario, andaban predicando la palabra del Señor. Y dice que, ¿sabe lo que dice? Salieron contentos. Y dice que hubo un temblor, ¿la leyó esa, no? O un terremoto. Y salieron felices porque habían estado por dignos de ser azotados por causa de la palabra del Señor. Y cuando vino ese terremoto, dice que cayó el Espíritu Santo y empezaron a predicar con de nuevo. ¿Saben lo que significa de nuevo, no? Con hartas ganas, hermano. Salieron así, con más ganas a hablar. O sea, si nos aforran de nuevo, no importa, no estén ni ahí, dijeron. Pero la palabra del Señor vamos a hablar. Pónganse de pie. Cierra los ojitos. Padre, te doy gracias en esta hora, Señor amado, por esta palabra, Señor amado, que usted ha entregado a cada uno de nosotros, Señor amado, que usted siempre está en medio nuestro. Que usted siempre nos va a animar, Señor, porque somos la niña de tus ojos. Nosotros, Señor amado, somos tu amada. Y tú nos consuelas, nos hablas antes de tiempo, a tiempo y después de tiempo. Porque tú eres amoroso. Tu palabra dice que tú eres grande en misericordia, tardo para la ira. Y eres un Dios que siempre está extendiendo las manos para ayudar a tus hijos. Señor, yo te pido en esta hora, si alguno ha caído en desgracia, Señor, tiéndele la mano. Señor, tócale su corazón. Ministralo, Padre, ahí, que tu Espíritu Santo en esta hora esté ministrando a todos los que tienen heridas, Señor, raíces de amargura, Señor, en su corazón. Señor, que suelten el perdón.
si no han perdonado, Padre eterno. Para que tu mano poderosa, Señor, esté sobre cada uno de nosotros. Nosotros hemos creído, Señor, en ti y en tu palabra. Por eso estamos en este lugar, donde se juntan los santos, donde se reúnen los santos, Padre eterno, alabar y bendecir tu nombre y ser ministrados por ti, Señor, por tu palabra. Como tú le dijiste a tus discípulos, Señor, vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Nosotros también queremos estar limpios, Señor, por esta palabra que cae sobre cada uno de nosotros, porque la hemos creído. Tu bendición, Señor, sea sobre cada uno de nosotros, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.